Bienvenidos a los sótanos del poder. Hicimos una mesa de análisis porque están de súper moda y ni hay que hacer nada, entonces está súper cómodo. Lo que sí hicimos, ya le ganamos a las mesas, fue invitar al maestro Alfonso Partido Caballero, jefe de departamento de, de Derecho Público. De Derecho Público, investigador del CUCS e integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia, para hablar justo de la situación de seguridad en el estado de Jalisco. Y bueno, pues, ¿por qué no comenzamos con esto de que bajaron los delitos patrimoniales y otras formas de maquillaje? Bueno, en primer lugar, Zul, Gabriel, muchas gracias por la invitación y hay que decirlo con todas sus cifras y con todas sus letras. No está bajando el índice delictivo. Lo que están bajando son las denuncias que la gente con la pandemia no se está presentando. De acuerdo al INEGI, Zul, solamente se está denunciando el 6,4%. O sea, en Jalisco este año se denunciaron 126,601 delitos, se denunciaron, pero en realidad son más de 2 millones de delitos los que se cometen en Jalisco. Esa es una grave realidad. En esta circunstancia hay que tomar en cuenta que se le ha dicho al gobernador, no una, sino 20 veces, por distintos organismos, entre ellos el Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, que el dato que nos da es del Secretariado de Seguridad Pública Nacional. O sea, las fiscalías pertenecen al secretariado. Y entonces ahí se establece que la incidencia delictiva que nos están informando son los delitos denunciados. Así, incluso el propio Verumen, el jovencito que pusieron en seguridad, lo dice efectivamente. Y en la glosa del informe le dijimos, ¿y por qué no se lo explican al gobernador? ¿No? Porque en primer lugar el gobernador no es quien debería de dar las cifras. Es una responsabilidad del Ministerio Público. Así lo dice el artículo 21 constitucional. No la autoridad política. La autoridad política no conoce los datos, no conoce las cifras y no es un técnico en particular. Pero que debe de ser quien hace la investigación es la persona. Pero vamos haciendo el análisis de Jalisco, una disección muy clara. En Jalisco es el lugar número 3 a nivel nacional, solamente superado por el Distrito Federal y por el Estado de México, en número de delitos denunciados. Pero Jalisco es el primer lugar en feminicidios, es el tercer lugar en homicidios dolosos con 2,623, es el lugar número 1 también en fosas de cadáveres. Presentan los datos como cuerpos encontrados ahora, es decir, encontrar una fosa es un logro del gobierno estatal. Realmente, de acuerdo a los organismos de ciudadanos que se integran, que son ciudadanos que han perdido a sus familiares, te dicen que es totalmente falso, ellos tienen que hacer la investigación y la Fiscalía Especializada, entre comillas, solamente recibe, es un escritorio de recepción de denuncias. Y si quieres que las cosas caminen, haz tú la investigación y me traes los datos. Y esos son los datos que el propio gobernador está señalando, ¿no? En los feminicidios nos hablan de 66 feminicidios, pero de los cuales no hay una sola sentencia. Ese es el grave problema. El problema en Jalisco, Zul y Gabriel, el problema número 1 es que no tenemos sentencias. De nada nos sirven que existan muchas denuncias si no hay sentencias. El gobernador señala públicamente que han estado trabajando, han estado dando resultados, cosa que no es cierto. La pandemia por sí misma a nivel nacional y mundial ha bajado alrededor del 35% los delitos. Incluso el mismo gobierno federal también te lo dice, ha estado bajando la incidencia delictiva un 40%, ¿no? Entonces, nada que festejar, nada que presumir, porque definitivamente, mira, en primer lugar, las personas están en su casa. No hay robo a casas habitación. Los vehículos, cada vez hay menos movilidad.
La movilidad llegó a estar hasta en un 30% en Guadalajara. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que cuando menos ahí el 70% de vehículos no estaban circulando una buena cantidad de tiempo. Entonces, lógicamente, bajó el robo de vehículos, no obstante que Jalisco es el lugar número 2 en robo de vehículos, pero ojo, Guadalajara es el número 1 y Zapopan es el número 4. Aquí yo no sé cómo le va a hacer el presidente municipal de Guadalajara, porque antes decías que Guadalajara es la ciudad más grande, por eso hay más delitos, pero resulta que ahora Zapopan tiene 80,000 habitantes más, de acuerdo al indicativo de INEGI. Entonces ya eso no lo puedes... Falta que Guadalajara tenga un presidente municipal interesado en decir alguna cosa. Bueno, si lo encuentran por ahí, nos lo presentan. Ahora, por favor. Ahora, Alfonso. Sí, Gabriel. Bueno, pues estamos tratando de el principal problema que enfrenta Jalisco, la sociedad jalisciense, un problema añejo de hace años. En este momento, bueno, pues el principal es la epidemia del COVID, indiscutiblemente, pero esta epidemia tiene ya muchos años más. Tú das a conocer una serie de estadísticas de cómo los delitos de alto impacto son el grave problema que no ha logrado controlar, no ha logrado disminuir este gobierno en estos 2 años. Y haces una conclusión muy dura, muy fuerte. El problema es que no hay sentencias, señalas. Hablas de los feminicidios, hablas de los homicidios dolosos, y hablas de las fosas clandestinas, no hay sentencias. ¿Qué es lo que está fallando, Alfonso? Está fallando el sistema de seguridad, de persecución del delito, la estrategia para enfrentar la criminalidad, o está fallando el Poder Judicial en esta síntesis de que no hay sentencias. ¿Cuál es el fondo del problema, Alfonso? Seguridad, procuración de justicia, Poder Judicial. Yo creo que es todo, porque la seguridad venía haciendo una secuencia desde los años 50 aproximadamente. Ese control férreo que tenía el Estado sobre la delincuencia, que se hablaba pero era el Estado quien controlaba la delincuencia. Eso fue transitando en el año 2000, se da aquellos gobiernos del cambio, de los hoy, resultó que de ahí se destapó la delincuencia. Antes pedían el apoyo y pedían el contubernio con los presidentes municipales, con los estados, y ahora resulta que ponen presidentes municipales y ponen a los mismos dirigentes de los cuerpos de policía. El desorden también, que el Estado en Jalisco como tal no ha podido llegar a una situación de hacer un alto en el camino y pedir la opinión de los especialistas, porque mira, en Jalisco hay un desorden enorme, hay 126 cuerpos policíacos. Hay ocasiones que en cada municipio, en algunos municipios, hay más regidores que policías. Eso es para ponerte un ejemplo. Cuando en cada municipio, en contraposición, también hay un encargado de la plaza, Gabriel Zul. Un encargado de la plaza, y eso lo sabe todo el mundo. Si tú vas a un municipio, si tú vas a Mazamitla, te dicen quién es el que manda. Y en todos existen. Entonces hay un contubernio muy marcado, muy preocupante en esta circunstancia, porque pareciera que hasta las elecciones son controladas desde las grandes mafias, ¿no? Y esto es duro decirlo, pero Puerto Vallarta es un ejemplo claro de lo que es el control férreo que tienen sobre los ayuntamientos, sobre las policías y sobre todo lo que tenga que ver con seguridad. Eso es por un lado, ¿no? Y luego, estamos haciendo nombramientos, o el Ejecutivo hace nombramientos que nada tienen que ver con la eficacia y la eficiencia de las políticas aplicadas a la seguridad. Y estoy hablando desde Macedonio y estoy hablando de los personajes que han puesto en lugar de Macedonio. Eso por un lado. Y luego la creación de coordinaciones de seguridad, como la Agencia Metropolitana, una agencia inexistente. Una mesa. Es una mesa de recepciones.
yo no puedo entender, bueno, sí lo entiendo, cómo va a haber cerca de 10 cambios en las secretarías, menos en seguridad pública. ¿Será que no quieren que les muevan los acuerdos ya establecidos? Quizá esa es una corazonada que tiene mucho de cierto, ¿no? Aquí tenemos que ver por qué no hay sentencias, por qué hay organismos como la Fiscalía Anticorrupción, que tiene cerca de 3,000 carpetas de investigación y tiene una sola sentencia. Y se han gastado más de 200 millones de pesos. ¿Por qué? Porque no se quiere llegar al fondo del asunto. Esa es una gran problemática y una gran verdad. Además, le dividieron al fiscal anticorrupción su fiscalía, porque en la fiscalía también estatal tienen cerca de 3 agencias del Ministerio Público que se encargan de investigar delitos cometidos por servidores públicos. Todo esto que estamos hablando, bueno, pues nos pone una situación ahí están las estadísticas. Jalisco es el lugar número 30 en percepción de inseguridad. El 30, solamente. De 32 entidades. De 32 entidades, solamente superada por Veracruz y Zacatecas. Y luego sigue Jalisco. Y entonces aquí nos cuentan cuentos chinos, o nos cuentan situaciones de otra forma, que todos estamos bien, que todo va funcionando, cuando en realidad esta es una situación que es una seguridad bajo sospecha, ¿no? En el caso, fíjate, en Guadalajara, 9 de cada 10 tapatíos se sienten inseguros, 9 de cada 10, ¿no? Es la ciudad. El otro es el que los roba. Así es. Entonces, y esto es de acuerdo con el INEGI en la encuesta nacional de seguridad pública urbana. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Tenemos un gobernador que sale a desmentir, que dicen que no, que todos estos organismos, los medios de comunicación, quieren que le vaya mal a Jalisco. Bueno, eso también te lo dicen a ti. Los sótanos del poder, ¿no? Entonces, esta circunstancia, con los datos en la mano, les podemos decir, en el momento que quieran, nosotros, dos miembros o integrantes del observatorio, estuvimos en la glosa y les contrastamos las cifras, y lógicamente esto le decíamos, oye, ¿cómo es posible que ustedes no tengan detectado que 80,000 averiguaciones previas se archivaron el año pasado? Y las averiguaciones previas, ojo, son del sistema acusatorio anterior, del sistema mixto inquisitivo anterior, y 120,000 del sistema acusatorio actual. ¿Qué quiere decir esto? Que de nada sirve estar investigando, ¿no? De nada nos sirve estar investigando. Entonces, toda esta serie de situaciones no nos dice cuáles son los resultados, porque si se recuerdan, lo que el gobernador hace su exposición y simple y sencillamente les dice no hay preguntas a nadie, ningún reportero, no hay preguntas y nos vamos para su casa cada quien, ¿no? Y entonces la nota es, el gobernador dice que está bajando la delincuencia. Entonces no hay respuestas, ¿no? ¿Y choca esto con la percepción? Sí, por supuesto. Porque la percepción es que, pues no que ha mejorado la seguridad, sino que está más crítica. Claro. Otra cuestión que en la pandemia no nos está diciendo son de los cerca de 50 policías que han perdido la vida por el COVID. ¿Sí? Y ahí están sus datos, o sea, son datos de ellos. Nos dice que los indicativos de ellos mismos, nos dice que el 30% son mayores de 50 años y tienen diabetes e hipertensión. Entonces, el mes pasado fueron 180 incapacidades por dar positivo a COVID. Entonces, ¿cómo es posible que estés afirmando que con los operativos que se están haciendo, digo, yo tengo cerca de 200 alumnos, doy la clase justamente de juicios orales o procesal penal, y muchos son trabajadores, alumnos de la Fiscalía, y nos dicen, es que no está yendo la mayoría de ministerios públicos, porque incluso ya murió uno que lo hicieron ir a trabajar, y estos son datos reales.
Entonces, ¿de dónde están sacando la inversión que dice el gobernador que lo están haciendo? ¿O tendremos un gobernador que dice mentiras, no? Primero, como hicimos una mesa, ando medio lento en los resultados. No presenté a Gabriel Ibarra, director de Conciencia Pública, un periodista que tiene muchísimos años trabajando en la ciudad y desde la radio, la televisión y los medios impresos. Es realmente un decano que es un honor tener aquí. Gabriel, el gobernador es el vocero de la mesa de salud, es el gobernador, es el vocero de seguridad, es el gabinete, es el integrante. ¿Qué es el gobernador? Es un poder plenipotenciario. Está como complicado, ¿no? Que está en todas las mesas, literal. Yo creo que es un estilo, ¿no? Es un estilo del gobernador, como también es un estilo del presidente López Obrador con las mañaneras. Tenemos a dos figuras que son el epicentro de los gobiernos, del gobierno federal, del gobierno estatal. Desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista, es que es una estrategia equivocada, porque finalmente el gobernador se convierte en pararrayos de todo. Y bueno, la capacidad, el talante de un buen líder es armar equipos. Y armar equipos y especialistas en cada área, y pues que cada quien instrumente, ejecute las estrategias que se establezcan y se les califique, se les evalúe en razón precisamente de los resultados que se obtengan. Entonces, creo que es una mala estrategia del gobernador, porque no es especialista en cada tema. En el caso de la seguridad, Zul y Alfonso, yo veo que es el principal problema que enfrenta el gobierno de Jalisco, y que el gobernador se convierte en el vocero. Yo creo que el que en esa tesitura el que debería de informar es el fiscal, que es el responsable pues de la lucha contra la criminalidad. Lo hace el fiscal en algunas ocasiones, pero durante un tiempo, no sé si últimamente, creo que ya no el gobernador, pero estuvo como si fuera el director de comunicación de la Fiscalía o de la Secretaría de Seguridad, estuvo informando en su página de Facebook, de redes, el comportamiento de los delitos. Hasta detenidos. De los detenidos y bueno, pues esto refleja, no sé, una desesperación, no sé si sea una desesperación del gobernador de que no ve los resultados que él quisiera, y luego se va a las estadísticas, porque habrá que decir también que hay dos tipos de delitos: los delitos de alto impacto y de alta incidencia. Los de alto impacto son los secuestros, los homicidios, el robo de autos, feminicidios, etcétera. Y los de alta incidencia son los robos patrimoniales fundamentalmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo la verdad veo los delitos de alto impacto. A lo mejor los delitos patrimoniales sí se ha disminuido en razón de lo que ha bajado la movilidad, como bien lo señala Alfonso. Baja la movilidad en un 35-40% en meses, y obviamente pues que eso se reflejará también en la cuestión de robo de autos. Ahora, Alfonso, lo que yo veo es que la estrategia que se ha instrumentado pareciera pues que es el fondo del problema. Se han creado instituciones, se crea la Policía Metropolitana, se crea la Fiscalía Anticorrupción. ¿Qué otras? Varias fiscalías que se han creado para justamente estos. Entonces, es hora de que se hiciera una evaluación de qué está pasando con esos delitos, ¿no, Zul? Bueno, me voy como hilo de media. Creo que se elige comunicar, no maquillando las cifras, pero sí buscando la pequeña noticia que parece que da una percepción de que las cosas avanzan. Y esto es falso, y eso es grave. Porque claro que bajó una incidencia delictiva de un particular tipo de delitos, por las razones que ya establecieron ustedes aquí. Pero eso no quiere decir que se haya reducido la delincuencia, o que la criminalidad en la ciudad esté bajando, o que haya menos criminales, o que se haya pacificado la ciudad, para nada. Son cosas distintas. Entonces se elige comunicar, y eso es propaganda, cosas que no son. Así es. ¿No? Llama la atención que la Fiscalía Anticorrupción depende en billetes de la Fiscalía. Y yo, en general, no conozco a nadie que se le eche encima al jefe. No.
porque no le conviene por el tema del sueldo. Y entonces, si no es autónoma la fiscalía, pues no es autónoma, pues ¿qué quieren Es que les diga? autónomo, hay que decirlo con todas sus letras. Es autónomo el fiscal, pero le pusieron todo. Los ministerios públicos, los trabajadores, se los puso el fiscal y el gobernador. Entonces, ¿de dónde demonios dicen que es una fiscalía autónoma? Te voy a comentar algo. El caso de Brasil sí tiene una fiscalía autónoma. Para ser ministerio público se hace una convocatoria. El ministerio público gana lo mismo que el juez. Por eso la fiscalía allá sí funciona. El caso de Brecht, que ya llevan 6 presidentes de Latinoamérica en la cárcel, es gracias a la investigación que hicieron en la fiscalía y la policía de Brasil, ¿no? Pero aquí, ¿cómo quieren ir a fondo si el gobernador es el que pone las reglas de cómo y a quién se investiga? Pues no se ha investigado a nadie, pues. Sí, vamos a hablar de los resultados que ha dado, los casos importantes que ha mostrado la Fiscalía Anticorrupción y las líneas de investigación que siguen. Habiendo terminado esto, porque no hay ninguna, pues es la demostración, o no hay corrupción en Jalisco, o la Fiscalía no funciona, cero casos. Ahora, de los delitos patrimoniales es una cosa. ¿Cómo están los homicidios dolosos, por ejemplo? Pues subió. De un mes, tú tienes los datos aquí de cómo fue el comportamiento del mes de noviembre y el mes de diciembre que acabamos de pasar, ¿no? Cuando justamente el gobernador dijo que habían bajado los delitos el 40%. Y ahí lo tienes. En homicidios dolosos, en noviembre eran 130 y en diciembre 158. Ve, nomás los feminicidios subió un 100%. Eran 6 y subió a 12. Y así las lesiones de 791 a 867 y son 16 delitos, todos a la alza, y son datos de... Incluso contra el patrimonio. Sí, por supuesto, los robos. De 5.619 a 6.243. Así es. Entonces, los delitos robos patrimoniales... en todo, robo a casas habitación, robo a trailers, robo a negocios, robo a vehículos, todo está ahí en eso, y estamos hablando de más de 1,000 delitos que se dispararon a la alza, y ahí como pues hay que hacerlo contrastando. El problema es que cuando te pones a contrastar con ellos, se quedan callados. Sí, claro, porque salir a decir que en Jalisco se han robado 0 llaveros, pues no quiere decir nada realmente, es manipular para sacar un titular. Claro. Y por eso no responden preguntas. Claro. Cerca del 96% de delitos que no se denuncian son delitos que te roban una cartera. Pues no voy a ir a denunciar porque me voy a pasar toda la tarde, no me van a hacer caso y aparte de eso no van a hacer la investigación. Me roban un celular que vale 500 pesos, voy a gastar 2,000 pesos en que me acompañe un abogado para que haga la denuncia, pues no me conviene. Y así sucesivamente, ¿no? Ahora, un punto que también está bajo sospecha y se puede demostrar son la serie de robos que se cometen y que no los toma en cuenta la autoridad. Por ejemplo, un vehículo que se roban y lo encuentran al día siguiente desvalijado, se lo entregan a la persona propietaria o quien sea el poseedor y ese delito no lo anotan, ¿no? Entonces son cifras que sí se cometen pero que no se anotan y estamos hablando de una gran cantidad de delitos. También en el tema de desincentivar la denuncia, asuntos internos, está al final del pasillo. Sí. Entonces tienes que caminar por toda la gente, por enfrente de todos los policías que vas a denunciar y todos saben que fuiste a denunciar. Claro. Si eso no es exhibir a alguien para que no vaya a denunciar, explícame qué es. No, claro. El problema, ¿por qué no denuncias? El propio INEGI te dice, en la encuesta de victimología, te dice 3 puntos específicos por cuál la gente no quiere denunciar. Primero, porque no hay confianza en la autoridad. Claro. Segundo, porque no tienen la certeza de que se está investigando. Y tercero, porque simple y sencillamente dicen que no sirve para nada denunciar en estas circunstancias, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? En este caso, a la Fiscalía archivar toneladas y toneladas de denuncias que se están realizando y que no han servido de nada, ¿no? Claro. Pero nos invitan vamos a hacer la denuncia, ¿no? Pero también te dicen que la fiscalía está infiltrada, el propio gobernador. Eso es un tema muy grande. Y entonces, ¿por qué voy a ir a una fiscalía infiltrada por el crimen, en palabras del propio gobernador,
a buscar que se me resuelva un crimen si probablemente me está tomando la denuncia de que lo cometió, ¿no? Es decir, ya no sabemos. ¿Qué quiere decir infiltrado? No se ha dicho más. Y lo que sí se dice con los cambios en el gabinete es que el fiscal se queda. Sí, claro. Vámonos a corte, a menos que tengas alguna despedida. Nada más respecto a lo que señala Alfonso sobre las estadísticas de los delitos registrados, denunciados. Habla él de que el 96% no se denuncia. No sé si tú has sido víctima de la delincuencia, tú, Alfonso, has sido víctima de la delincuencia, y yo sí he sido. Cuando menos los últimos 3 años, sí, 2 veces he sido víctima de la delincuencia. A mi carro le robaron los tapones, por ejemplo. Le roban los tapones y que los voy a denunciar, 4 tapones, o le roban una parrilla. ¿Voy a denunciar? Pues no. ¿Y cuántos ciudadanos que son víctimas de este tipo de robos van a ir a denunciarlo? Pero si estuviera en línea, la gente sí lo denunciaría. Es decir, modo de hacerlo bien, sí hay. Vámonos a corte y regresamos.